Estoy aquí con una historia que ha trastocado mi mundo. Morí y te conocí, Jesús. Y déjame decirte que me mostraste una verdad aterradora que la mayoría de los cristianos han pasado por alto. Incluso ahora, mientras te hablo, me tiemblan las manos al recordarlo. Pero antes de comenzar este viaje, necesito que sepas algo. Si esta historia te ha tocado el corazón, si alguna vez has sentido que hay algo más grande ahí fuera que te llama, hazme un favor. Deja un pequeño amén en los comentarios. Es algo pequeño, pero significa mucho para mí saber que me acompañas en este viaje. Me llamo Lily Evans. Crecí con mi familia en un tranquilo pueblito de Oregón. Recuerdo ese día con claridad. El sol de la tarde brillaba con fuerza en el conocido camino a casa. Bajaba en bicicleta cerca de Old Mill Road, una calle bordeada de grandes robles. De repente, algo cruzó la carretera como una flecha. Quizás una ardilla. Giré bruscamente, agarrando el manillar. La moto se tambaleó, y antes de que pudiera recuperar el equilibrio, la rueda delantera golpeó una roca. Todo sucedió tan rápido y, a la vez, tan lento. Recuerdo el momento cegador, como si alguien me hubiera iluminado la cara con un foco. El mundo dio vueltas y luego se hizo añicos. Pero el destrozo no fue lo que esperaba. No hubo un sonido ensordecedor. Ningún dolor agudo como en las películas. Fue como si el mundo se hubiera quedado en silencio, un silencio inquietante. Mi cuerpo golpeó el suelo, pero no sentí nada. En cambio, me sentí flotando, como si me levantaran. Miré hacia abajo y allí estaba, despatarrado en el césped, con la bicicleta girando a mi lado, pero ya no estaba en ese cuerpo. Estaba por encima de él, viendo cómo todo a mi alrededor empezaba a desdibujarse como una pintura con los bordes borrosos. Y entonces lo vi. Una luz. Me movía. O tal vez la luz me llevaba a través de lo que solo puedo describir como un túnel. Mi corazón latía con fuerza, no de miedo, sino de una sensación de poder abrumador. No sé cuánto tiempo estuve a la deriva hasta que lo sentí. Supe que era Jesús. Nadie tuvo que decírmelo. Era como si todo mi ser lo reconociera, como si lo hubiera conocido desde siempre. Y entonces, claro como la luna, lo oí. Mi querida hija, Lily, has venido. ¿Sabes qué es increíble? No tuve miedo. Ni por un segundo. Fue como si todos mis miedos se hubieran desvanecido. Entonces él me mostró algo. Un árbol, enorme y antiguo, como el latido de la tierra misma. Sus raíces se extendían profundamente. Sus ramas se extendían hacia el cielo. Pero algo andaba mal, terriblemente mal. Las hojas caían, no suavemente, sino en montones, quebradizas y marrones, amontonándose sobre el suelo agrietado y reseco. La corteza era áspera y se desprendía, como una piel que no había visto agua en años. La tierra alrededor de sus raíces estaba quemada, agrietándose como si le faltara el aire. No quedaba vida en ella, solo un vacío pesado y doloroso. Me quedé allí, mirando fijamente, con una opresión en el pecho. Era como ver morir algo sagrado. Casi podía sentir el dolor del árbol, su lenta rendición. Mi corazón se rompía como si se marchitara con él. No necesitaba que me lo explicara, pero lo sentía en lo más profundo de mi ser. Este era nuestro planeta. Esto era lo que le habíamos hecho. La contaminación, la avaricia, la forma descuidada en que desperdiciamos todo lo que Dios nos dio. Era como si la tierra clamara y no la escucháramos. Quise apartar la mirada, pero no pude. Su peso me oprimía, pesado y real. Esto es lo que pasa, lo sentí decir, no con palabras, sino en mi alma. Cuando mi creación es olvidada, no era solo un árbol. Era una advertencia, una súplica. Me picaban los ojos y me di cuenta de que estaba llorando. No solo por el árbol, sino por todos nosotros.
por lo que estamos perdiendo, por lo que nos empecinamos en salvar. Entonces llegó el mar. Oh, Señor, ese momento quedó grabado en mis huesos. La visión cambió y de repente me encontré ante el océano. No era la tranquila costa que solía visitar de niño, sino un mar monstruoso, lleno de furia. Ya no era solo agua. Era la ira encarnada. Las olas se alzaban como gigantes imponentes, mucho más altas que cualquier rascacielos que hubiera visto. Y se movían con una fuerza que parecía antigua e imparable. Con cada impacto, arrasaban edificios, se tragaban calles enteras, engullían coches como si fueran juguetes y arrasaban barrios enteros en un abrir y cerrar de ojos. Parecía que la tierra misma gemía bajo el peso del juicio. El rugido de esas olas aún resuena en mis oídos. Pero no fue solo la fuerza del mar lo que me sacudió. Fue la suciedad que contenía. El agua no era azul ni verde. Se había vuelto de un gris espantoso y antinatural, revolviéndose con nuestros desechos. Botellas de plástico, redes enredadas, manchas de petróleo tan densas que parecían sangre y una marea interminable de basura. Era como si el océano se estuviera muriendo ante mí, vomitando todo lo que le habíamos echado, gritando de angustia. No solo inundó las ciudades, las envenenó. Vi gente, muchísima gente, corriendo en todas direcciones, gritando, sollozando, agarrando a sus hijos, con solo el pánico en la mirada. Pero por muy rápido que corrieran, no podían escapar. Las olas seguían llegando, implacables y despiadadas, arrasando todo a su paso como papel. No podía apartar la mirada, aunque todo mi ser lo deseaba. Sentía náuseas en el estómago. Me temblaban las manos y las rodillas se me aflojaron. Me quedé paralizada, obligada a presenciar el horror. No era solo una tormenta. Era un juicio, un ajuste de cuentas. La naturaleza no solo se rebelaba. Respondía, clamando por los años de abuso e indiferencia. Y en lo más profundo de mi ser sabía que lo que veía no era un futuro lejano y ficticio. Era una advertencia, un atisbo de lo que podría suceder y sucedería si no cambiábamos. El derretimiento de los glaciares, la subida del nivel del mar, los océanos contaminados, todo estaba conectado con lo que hacíamos ahora mismo, las decisiones que tomábamos a diario, la apatía que cargábamos. Sentí un nudo en la garganta como si yo también me estuviera ahogando. Una parte de mí quería despertar, dar la espalda, pero no podía. Algo en mi interior susurraba, esto es solo el principio. Antes de que pudiera siquiera recuperar el aliento, otra visión me asaltó. Estaba en un bosque. Era vasto y exuberante, verde y vibrante, con el susurro del viento y el canto de los pájaros. Pero esa paz no duró. En segundos, las llamas estallaron como si hubieran estado esperando justo debajo de la superficie. No se arrastraron ni ardieron. No, corrieron, devorando árboles como papel seco, saltando de rama en rama con una velocidad aterradora. El fuego era salvaje, una bestia desatada, y el bosque no tenía ninguna posibilidad. Una humareda negra se elevaba en espiral hacia el cielo, densa y sofocante, ocultando el sol hasta que todo el firmamento se convirtió en un lienzo de sombras. Podía oír el crujido de la madera, los gritos del propio bosque, y peor aún, los chillidos de los animales atrapados en el caos. Los pájaros volaban en espiral, confundidos. Un ciervo cruzó corriendo un claro en llamas, con los ojos abiertos por un terror primitivo que podía sentir en mis propios huesos. Tropezó, cayó. Las llamas lo alcanzaron. Intenté moverme, gritar, salvarlo, pero era impotente. Solo podía quedarme allí, observando, impotente y horrorizado. El aire era denso, cargado de ceniza y calor. Cada respiración era como inhalar fuego. Me ardían los pulmones. Sentía un hormigueo de miedo en la piel. Esto no era solo un incendio forestal. Era una pira funeraria. Y no solo por árboles y animales, sino por la esperanza, por la inocencia,
por el frágil equilibrio que debíamos proteger. Podía sentirlo. La tierra gemía de dolor. No estaba enojada. Estaba herida. Marcada por nuestra avaricia. Nuestra imprudencia. Nuestro silencio. Me dolía todo por dentro. Sentí una opresión en el pecho al darme cuenta de cuánta belleza habíamos sacrificado. Todos los bosques que dejamos arder. Las criaturas que dejamos desaparecer. El equilibrio que ignoramos porque era inconveniente. Esto fue más que una visión. Fue un espejo, un reflejo de nuestro pecado contra la creación. Y al verlo arder en llamas, fue como perder algo sagrado, un pedazo del corazón de Dios, quemado y desmoronándose. Justo cuando pensé que no podía aguantar ni un segundo más, se giró hacia mí. Su presencia había estado a mi lado todo el tiempo, firme y cálida como el sol tras una nube de tormenta. Pero ahora algo cambió. Aún había paz en él, pero también una profunda y solemne carga. No podía ver sus ojos con claridad, pero de alguna manera los sentí penetrar cada capa de mi ser, directo a mi esencia. Entonces habló, no con sonido, sino con espíritu. Su voz fue como una ola de luz y verdad que inundó mi alma. Lily, lo has visto. Esto es fruto de la indiferencia. La humanidad ha perdido el rumbo. Las palabras me impactaron. Me quedé paralizada. Se me secó la boca. La vergüenza y la incredulidad se retorcieron en mi interior. ¿Por qué yo?, pregunté, apenas en un susurro. No soy nadie. Solo una chica de Oregón. Y entonces sonrió. No con la cara, sino de una forma indescriptible. Como la luz del sol en medio del frío. Como un amor sin palabras. Sentí la sonrisa en mi espíritu. Elijo los corazones abiertos, las almas que aún conservan la chispa de la verdad, dijo. Sus palabras no solo resonaron. Me calaron hondo. Eran pesadas, pero a la vez reconfortantes, como una carga que se aligera al saber que viene de Dios. Has sido elegido para llevar este mensaje. Regresarás. Regresar. El pensamiento me impactó como un rayo. Volver al mundo, al ruido, a las distracciones, a la negación. No estaba listo. Quería permanecer en esta quietud, esta claridad, esta cercanía a él. Pero su voz era suave e inquebrantable. Sabía, incluso sin que dijera nada más, que esta paz aún no me correspondía. Algo se avecinaba, algo grande, y de alguna manera yo formaba parte de ella. Entonces apareció una ciudad. Enorme, moderna, toda de cristal y acero. Rascacielos que se extendían hasta las nubes. Pero estaba vacía, completamente desierta. Ni un alma en las calles. Las ventanas estaban oscuras, selladas, como si los edificios contuvieran la respiración. El único sonido era el viento aullando por las calles vacías, agudo y solitario. Vi un coche autónomo rodar sin rumbo por la calle, con las luces parpadeando como si estuviera confundido, antes de detenerse en seco en una intersección. Simplemente se quedó allí, sin sentido, abandonado. El silencio era ensordecedor. Ni risas, ni voces, ni vida, solo hormigón frío y máquinas abandonadas a su suerte. Sentí una opresión en el pecho como si la soledad me estuviera tragando por completo. No era solo el vacío. Era lo que significaba. Toda esta tecnología, todas estas cosas que hemos construido, no son nada sin nosotros. Sin conexión, sin amor, podía sentirlo. Ese anhelo de comunidad, de gente con quien hablar, con quien compartir, pero no había nada. Solo un cascarón vacío de un mundo que creíamos querer. Me di cuenta de que esto era una advertencia. Estamos tan absortos en nuestros teléfonos, nuestros dispositivos, nuestras pequeñas burbujas, que olvidamos cómo ser humanos juntos. Nos distanciamos, nos aislamos.
Y esta ciudad, este pueblo fantasma, es lo que ocurre cuando dejamos que eso llegue demasiado lejos. Me temblaban las manos. Y sentía un miedo profundo y persistente, no solo por mí, sino por todos. ¿Y si un día nos despertamos y vemos que esto es todo? Un mundo donde nadie se preocupa. No quería creer que pudiera pasar. Pero la imagen era tan vívida, tan real, que parecía que ya estaba aquí. Entonces la visión cambió de nuevo, y lo que vi a continuación me estremeció. Un escenario enorme apareció ante mí, iluminado con luces deslumbrantes, casi hipnóticas. Se extendía como una arena de conciertos, construida para captar la atención de decenas de miles de personas. Pantallas imponentes brillaban a ambos lados, pero no mostraban la verdad. Parpadeaban como ilusiones, susurrando seducción en píxeles. En el centro de todo, había un hombre. No sabía su nombre, pero sentí su presencia antes de verlo realmente. Irradiaba hacia afuera como el calor de un horno, poderoso, magnético, peligroso. No gritaba. No. Su voz era tranquila, suave como la seda, pulida como la de un vendedor. Cada palabra estaba impregnada de encanto, rebosante de promesas. Hablaba de esperanza, de un nuevo futuro, de soluciones a todo aquello que tememos admitir que está roto. La gente lo habría llamado visionario. Pero algo andaba mal, profundamente mal. Mientras sus labios se movían, observé con horror cómo las palabras no se quedaban en palabras. Se movieron en el aire, transformándose en humo. De su boca brotaban densas columnas de humo gris, casi aceitoso, que se elevaban como incienso en el aire, enroscándose hacia un público invisible. No podía verlos, pero los sentía. Multitudes asintiendo, hipnotizadas, con los ojos bien abiertos, pero con las almas profundamente dormidas. Era como si estuvieran bajo un hechizo, ciegos al veneno que inhalaban. Tras él se alzaba un reloj gigante. Sus números no avanzaban. Oscilaban, centelleaban, danzaban caóticamente. Un instante, minutos, horas, y luego de vuelta, como si el tiempo mismo se desintegrara. La sensación de realidad lineal había desaparecido. Pasado, presente y futuro se mezclaban como estática. Mi estómago se revolvió de miedo. Algo en mi espíritu gritó. Esto no es solo un hombre. Es un engaño a una escala para la que el mundo no está preparado. Era un símbolo, tal vez incluso un prototipo de algo más grande que él mismo, un mensajero de falsa paz, un maestro de la manipulación. Cada frase suya sonaba bien, se sentía bien hasta que la escuchabas con atención. Entonces oías la distorsión, las medias verdades, la lenta erosión de la conciencia. Sus palabras envenenaban la poesía. Comprendí, con creciente miedo, que lo que presenciaba no era solo un discurso. Fue un asalto espiritual, no con balas ni bombas, sino con palabras que infectaban mentes, entumecían corazones y distorsionaban la realidad. Y no se trataba solo de un hombre en un escenario. Eran los medios, el ruido digital, el zumbido constante de Internet, los influencers, las figuras que hablan con convicción pero generan confusión, promesas que brillan como oro pero se reducen a cenizas en cuanto intentas comprenderlas. Y entonces lo supe, nos estamos ahogando en esto, en discursos vacíos, en hermosas mentiras, y ni siquiera nos damos cuenta. Quise gritar, sacudir a la multitud invisible y decirles, despierten. Los están engañando. Pero solo fui un testigo, paralizado al borde de todo. Mi corazón latía con fuerza de terror, no solo por el público sin rostro, sino por todos nosotros, por la humanidad, por un mundo que se precipita hacia la seducción y pierde la capacidad de ver con claridad. Qué fácil es caer en el tono adecuado, el look adecuado, el eslogan adecuado, y qué mortal puede ser eso. Entonces la escena cambió de nuevo. Un muro, enorme, frío, implacable. Se alzaba sobre la tierra como una montaña de acero y piedra, extendiéndose más allá del horizonte,
partiendo el paisaje en dos como una cicatriz grabada por el mismísimo Dios. No era solo alto. Era definitivo, sin emociones, y aún así irradiaba algo terrible: orgullo, miedo, poder sin piedad. Me acerqué y fue entonces cuando lo vi. Grabado en la pared, brillando como lava que se filtraba de roca volcánica fresca, había un nombre: Donald. Sobre él, un águila, con las alas extendidas, ardiendo en llamas, estaba grabada en la piedra gris. Las llamas lamían sus plumas como un juicio. Me quedé sin aliento. Parecía profético, ominoso, como una advertencia disfrazada de monumento. Al pie del muro, la gente se congregaba, desesperada. Algunos se aferraban a él, intentando escalarlo, con las manos manchadas de sangre. Algunos lograron llegar al otro lado, a duras penas. Otros resbalaron, cayeron, fueron empujados. Sus gritos perforaban el aire. Sus rostros se contorsionaban de angustia. Pero no había soldados allí. Ni armas, solo división. Era una guerra de identidad, de lealtad, de espíritu. Esta guerra no solo dividió tierras. Dividió almas. El aire estaba cargado de algo indescriptible, una tristeza tan profunda que parecía antigua. El suelo parecía temblar de tensión. No se trataba solo de política ni de fronteras. Se trataba de una división tan profunda, tan sagrada, que había destrozado familias, comunidades, naciones. No era solo un muro. Era una línea divisoria. Y todos estábamos en ambos lados. Entonces lo volví a ver. El reloj. Pero esta vez no había caos, solo claridad. Un instante congelado en el tiempo. 31 de julio. Y debajo, unas palabras ardían en el aire como fuego en el cielo nocturno: el momento decisivo. Lo sentía en los huesos. Algo se retiraba. Un punto de inflexión, un ajuste de tuerca. Entonces su voz volvió a hablar. Firme, pesada. La división abre la puerta a la oscuridad, Lily. El odio engendra desastre. Ese hombre, en su orgullo, podría llevar al mundo al abismo. El tiempo para actuar o detenerse se acaba. Temblé, no de frío, sino del peso de la verdad. No se trata de partidos políticos ni de nombres inamovibles. Se trata de todos nosotros, de nuestras decisiones, de nuestro orgullo, de nuestra negativa a escuchar, a tender puentes, a amar cuando es difícil. Estamos en un barco que se dirige hacia un iceberg, y nadie quiere tomar el timón. Dime, ¿tú también lo sientes? Esa pesadez en el aire, el miedo a que algo grave esté a punto de suceder. Y no estamos listos. Deja un comentario. Dime desde dónde estás viendo. Porque necesito saber que no soy el único. Lily lo sintió. Yo también. Quizás tú también. Y entonces, justo cuando creía que la visión había terminado, me mostró a otra persona. Una chica. Era más o menos de mi edad, quizá más joven, con una profunda serenidad en la mirada. No dijo nada, pero pude sentirlo todo: la carga que llevaba, el fuego que había visto, la luz que había tocado, pero también el miedo, la confusión. Ella había sido elegida, igual que yo. Pero estaba atrapada, paralizada por el peso del mensaje, como si fuera demasiado grande para contenerlo, como si no supiera cómo expresarlo. Mi corazón se rompió por ella. Quería trascender esa imagen y tomar su mano. Decirle que no estaba sola. No era la única que había visto demasiado, demasiado pronto, que temía ser malinterpretada, temía estar sola. Y entonces su voz volvió a hablar. Esta vez suavemente, como un susurro en la tormenta. Esa hija también lleva una chispa dentro. Pero el peso del mundo puede ser pesado. Y comprendí que esta no era solo mi vocación. No era la única testigo. Había otras personas esparcidas por todo el mundo.
Personas como ella, como yo, que llevaban fragmentos del mismo mensaje, con la intención de iluminar la oscuridad en diferentes rincones de la Tierra. Pero el miedo que sentía era real. Era fuerte. Y sabía que ese miedo también podría arraigarse en mí, si lo permitía. Si permanecía en silencio, si me apartaba, no podía permitir que eso sucediera. En ese momento, me golpeó un tsunami. No estaba solo. No se trataba solo de mí, ni siquiera de ella. Se trata de todos nosotros. Conectados por un propósito superior, guiados hacia algo sagrado. Nos dieron destellos de verdad, no para ocultarlos, sino para compartirlos. Para seguir adelante, para quemarlos. Y si no hablo, ¿quién lo hará? Si no nos plantamos, ¿quién les advertirá? Si dejamos que el miedo gane, las mentiras se harán más fuertes. El humo se extenderá. Y un día será demasiado tarde para aclarar las cosas. Así que elijo hablar. Aunque me tiemble la voz, aunque me cueste, porque la verdad vale la pena. Y el tiempo se acaba. No sé cuánto tiempo estuve allí. El tiempo no parecía real en ese lugar. Pero cuando abrí los ojos, me encontré mirando un techo blanco e inmaculado. El pitido de las máquinas llenaba el aire, agudo y rítmico, como un latido desconocido. Entonces la vi. Mamá. Tenía la cara surcada de lágrimas. Sus manos apretaban las mías con tanta fuerza que me dolía. ¿Lily? ¡Ay, Lily, estás viva! Sollozó, con la voz entrecortada. Tenía los ojos rojos e hinchados, como si hubiera estado llorando durante días. Intenté sonreír, pero sentía el cuerpo pesado, como si luchara por recordar cómo estar vivo. Me dolía cada centímetro del cuerpo, tenía los brazos, las piernas, incluso los huesos magullados. Pero, curiosamente, ese dolor era bueno. Significaba que había vuelto. Estaba respirando. Estaba aquí. Los médicos estaban a 1000 por hora. Sus rostros reflejaban sorpresa y alivio. Uno de ellos no dejaba de murmurar sobre mis constantes vitales, diciendo que era un milagro que estuviera despierto después de estar inconsciente tanto tiempo. No entendí todos los detalles. Tenía la cabeza nublada, pero noté que estaban atónitos. Debería haberme ido. Dijeron, no tengo pulso, no hay respuesta, nada. Y ahí estaba. Me volví hacia mamá, con la garganta seca como papel de lija. Mi voz salió en un susurro. Apenas se oía. Mamá, lo vi. Vi a Jesús. Tenemos que advertirles. Algo se acerca. Sus ojos se abrieron de par en par confundida. Quizás asustada. Me apretó la mano con más fuerza, como si temiera que me escapara otra vez. Quería decir más, explicar las visiones, la urgencia. Pero mi cuerpo estaba demasiado débil. Solo sentía un fuego en el pecho. La necesidad de contarle al mundo lo que había visto. Había vuelto, pero ya no era el mismo. Ya no. Las semanas después de despertar fueron una pesadilla mental. Estaba de vuelta en la Tierra, en mi cuerpo, pero me sentía como un extraterrestre en mi propia vida. Intenté contarles a mamá y papá lo sucedido, sobre la luz, sobre Jesús, sobre las visiones de un mundo desmoronándose, pero sus rostros me miraron como si hubiera perdido el control. Lily, te diste un buen golpe en la cabeza, dijo papá con voz suave pero firme. Quizás sea mejor que lo dejes pasar. Mamá solo asintió, con la mirada nerviosa, como si temiera que me hubiera vuelto loco. Luego intenté con mis amigos. Craso error. Al principio, me escucharon con los ojos abiertos mientras describía el árbol, el océano, el muro. Pero luego vinieron los silencios incómodos, las miradas de reojo. Quizás solo lo soñaste, dijo Sara, mi mejor amiga desde 5º grado. Te quedaste inconsciente, ¿verdad?
Otros no fueron tan amables. Jaque, el chico de la escuela, se rió a carcajadas. ¿Qué? ¿Te crees una especie de profeta ahora? Dejé de intentarlo después de eso. Fue como gritar en una habitación vacía. Nadie me oyó. O, peor aún, no quisieron oírme. La soledad era aplastante. Había visto algo tan real, tan urgente, pero nadie me creía. Era como llevar una piedra en el pecho. Sabía que tenía que compartir este mensaje, pero no podía. Me quedaba despierto por las noches, mirando el techo, preguntándome si estaba loco. Quizás lo había imaginado todo. Pero entonces cerraba los ojos, y esas imágenes, el árbol moribundo, el mar embravecido, su voz, volvían tan vívidas que podía sentirlas. No estaba loca. Me eligieron. Pero eso no lo hizo más fácil. De hecho, me hizo sentir más sola que nunca. No podía callarme. Por mucho que me doliera, por muy sola que me sintiera, esas visiones no me dejaban ir. Cada vez que cerraba los ojos, los veía. El árbol marchito, el océano embravecido, la ciudad vacía, esa muralla imponente, y su rostro, Jesús. Con esos ojos tan llenos de amor pero tan serios, como si contara conmigo. Sabía que tenía que hacer algo, aunque me diera un susto de muerte. Así que un día, simplemente tomé un lápiz. Empecé a dibujar. Lo dibujé todo. El árbol, sus ramas quebradizas y desnudas. Las olas ahogadas por la basura. La ciudad silenciosa y fría. El muro con ese nombre grabado a fuego. Y él, su presencia, no su rostro, porque ¿cómo se dibuja algo tan grande? Me temblaban las manos mientras trabajaba, pero se sentía bien, como si estuviera volcando mi alma en la página. Llené cuadernos con bocetos, garabateé pensamientos, cualquier cosa para darle sentido a todo. Era como rezar, pero con arte. Cada pincelada era una forma de conectar con lo que me había mostrado, de mantenerlo vivo. Me daba miedo compartirlo. ¿Y si la gente se reía? ¿Y si me llamaban loca otra vez? Pero algo dentro de mí, quizás su voz, insistía. Así que respiré hondo y publiqué algunos dibujos en línea. Era un grupo pequeño, un foro cristiano que había encontrado. El corazón me latía con fuerza cuando le di a compartir. Los primeros comentarios llegaron rápido. Algunos me llamaron delirante. Otros dijeron que lo inventaba para llamar la atención. Pero luego llegaron algunos mensajes de gente que decía haber sentido algo similar. Una mujer dijo que había soñado con un árbol parecido. Otra dijo que había oído una voz como la mía. Se me llenaron los ojos de lágrimas. No estaba solo. Había otros ahí fuera, sintiendo la misma llamada, el mismo peso. Por primera vez desde que desperté, sentí una chispa de esperanza. Claro, no todos estaban de acuerdo. Para nada. Por cada comentario amable, alguien me llamaba mentirosa, impostora o simplemente loca. Enseguida me di cuenta de que discutir no servía de nada. Al principio, intenté escribir respuestas largas y detalladas, explicando cada detalle, pero me agotaba. La gente entendía o no. Así que dejé de discutir y seguí compartiendo. Publiqué más dibujos, más pensamientos, poniendo todo mi corazón en cada palabra. Si alguien se burlaba de mí, lo releía, respiraba hondo y lo dejaba ir. Rezaba, pidiéndole fuerza. Y cada vez, sentía una paz que me inundaba, como si me dijera, sigue adelante, Lily. No se trata de ellos. Se trata de las personas que necesitan ser escuchadas. Fue mi fe lo que me mantuvo firme. Fue un ancla en la tormenta. Los escépticos pueden decir lo que quieran, pero no hago esto por ellos. Lo hago por él, por quienes sienten la misma necesidad interior. Y cada vez que recibo un mensaje de alguien que dice,
tu historia me cambió o estoy rezando por ti, Lily, es un recordatorio. Esto es más grande que quienes me odian. Esta es la verdad, y no dejaré que unas pocas palabras duras me impidan compartirla. Entonces recibí un mensaje que lo cambió todo. Era de una chica llamada Bella Martínez. Era joven como yo y sus palabras me impactaron como un rayo. Ella también había tenido una experiencia cercana a la muerte y vio algo. Destellos de luz en el futuro, una fecha que me sonaba familiar. 31 de julio de 2025. Me temblaban las manos al leer su historia. Era como leer la mía, pero diferente. Como piezas de un mismo rompecabezas. Empezamos a escribirnos y con cada palabra sentía una conexión, una sensación de que formábamos parte de algo más grande. Jesús no bromeaba. No estaba solo en esto. Había una red allí fuera. Personas como Bella, como yo, que habían sido tocadas por algo divino. Al vislumbrar lo que estaba por venir, algunos, como Bella, sintieron miedo, inseguros de poder soportar esta carga. Pero al hablar con ella y escuchar su historia, se encendió una llama en mi interior. Me di cuenta de que estábamos conectados, entrelazados por su gracia, cada uno llevando una parte de este mensaje. Ya no era una voz solitaria. Era parte del coro, aunque aún no lo supiéramos. Al repasar mis bocetos y mis notas, todo empezó a tener sentido. El árbol marchito, el océano embravecido, el bosque en llamas. No eran solo imágenes aleatorias. Eran una imagen, una advertencia de lo que podría pasar si no cambiamos. Jesús no me mostraba estas cosas para asustarme hasta la muerte. Me las mostraba para despertarme, para despertarnos. Ese árbol con su corteza desmoronada y hojas moribundas era nuestro planeta clamando por la deforestación, la contaminación y el cambio climático. El océano, ahogado por la basura y atropellando las ciudades, gritaba cómo hemos envenenado nuestras aguas. El incendio forestal que arrasó con todo a su paso fue un vistazo de lo que ocurre cuando dejamos que la avaricia consuma la creación de Dios. Me senté allí, hojeando mis dibujos, con el corazón apesadumbrado. No eran solo visiones. Eran problemas reales que estaban sucediendo ahora mismo. Pensé en los incendios forestales en California, en los huracanes que azotan con más fuerza cada año, en el plástico que obstruye nuestros mares. Todo está conectado. Me estaba mostrando el precio de nuestra despreocupación, cómo estamos destruyendo el mundo que nos dio. Pero no era solo pesimismo. Era un llamado a la acción. Una súplica para detenernos, para preocuparnos, para luchar por lo que queda. Me temblaban las manos mientras trazaba las líneas del árbol en mi cuaderno. Casi podía oír su voz de nuevo, animándome a hacer algo, a contárselo a los demás. La urgencia me golpeó como una ola. No podemos seguir ignorando esto. No podemos seguir talando bosques, vertiendo basura, fingiendo que es problema de otros. Él me enseñó estas cosas para que actuáramos ahora, no después. No se trata de miedo. Se trata de responsabilidad, de amar este mundo lo suficiente como para salvarlo, porque es su regalo para nosotros. Y supe en ese momento que tenía que seguir compartiendo, sin importar lo difícil que fuera. Esa ciudad vacía, esa ciudad fría y sin alma me atormentaba. Pensé que era un símbolo de lo que sucede cuando perdemos nuestra humanidad, cuando dejamos de conectar, cuando dejamos de importarnos. Y esa escena con el hombre que escupía palabras que se convertían en humo tóxico, eso era algo único. Se trataba de mentiras, de líderes que prometían el mundo pero en cambio esparcían veneno. Sus palabras sonaban bien, pero eran vacías, distorsionando la verdad hasta que nos perdimos en la niebla. Podía sentirlo, el peligro de seguir ciegamente, de dejar que la ambición y las mentiras nos llevaran por mal camino. Entonces, la pared con la palabra Donald grabada, brillando como una advertencia. La imagen me estremeció. No se trataba solo de una persona. Se trataba de la división,
de cómo el orgullo y el miedo pueden desgarrarnos. El 31 de julio de 2025 quedó grabado en mi mente con esas palabras: el momento decisivo. No es necesariamente una profecía catastrófica. Es una bifurcación en el camino, una oportunidad para elegir un camino diferente. Jesús me mostró ese muro, ese nombre, para advertirnos de lo que sucede cuando dejamos que el odio y el ego nos dominen. Cuando construimos muros, literales o no, entre nosotros, abrimos la puerta a algo oscuro. Sigo pensando en esa águila en llamas, en la gente que lucha por romper el muro, algunos con éxito, otros cayendo. Habla de nosotros, de un mundo que se desgarra por la política, el orgullo y el poder. Pero no es fijo. Él me lo mostró para que podamos cambiarlo. Para que podamos elegir la unidad, la verdad y el amor por encima de la división. Me da un vuelco el corazón cada vez que pienso en ello. Se nos acaba el tiempo. Pero aún tenemos la oportunidad de cambiar las cosas, si tenemos el valor de intentarlo. El 31 de julio de 2025, esa fecha no deja de resonar en mi cabeza. No es una maldición. No es una fecha límite apocalíptica. Es un recordatorio, una llamada de atención. Jesús no me mostró ese reloj para asustarme. Lo mostró para darnos una oportunidad, un momento para dar un paso atrás y elegir de otra manera. Es como si dijera: oye, este es tu camino, pero aún puedes volver atrás. Ese momento de decisión es nuestra oportunidad de cambiar de rumbo, de detener el daño que le estamos haciendo al mundo, a los demás. No se trata solo de líderes ni de grandes acontecimientos. Se trata de todos nosotros. Cada decisión que tomamos, cada paso que damos, ese día es un hito, un momento en el que todo puede cambiar en una u otra dirección. Lo siento en la piel, la urgencia de actuar, de despertar a la gente antes de que sea demasiado tarde. Él nos ha dado tiempo, pero se nos acaba. No podemos quedarnos de brazos cruzados esperando que alguien más lo arregle. Tenemos que actuar, preocuparnos, encontrar su luz antes de que llegue la oscuridad. Es un rayo de esperanza, no una sentencia de muerte. Sobre todo, lo que traje a casa no fue miedo. Fue amor. El amor infinito y abrumador de Jesús. Me mostró lo peor, la tierra moribunda, las mentiras, los muros. Pero también me mostró la salida. Fue arrepentimiento. Fue cambio. Fue encontrarlo en cada rincón de la vida. No vino a mí para castigarnos ni asustarnos. Vino a advertirnos, a amarnos, a recordarnos que tenemos una opción. Cada visión, cada palabra, está envuelta en esta gracia asombrosa, este llamado a regresar a Él. Sigo pensando en sus ojos, sintiéndome vista, amada. Pase lo que pase, Él me muestra que no estamos condenados. Todavía no. Podemos elegir de otra manera. Podemos elegir sanar la tierra, decir la verdad, construir puentes en lugar de muros. No es fácil, pero es posible gracias a su amor. Esa es la esencia de todo. No estamos solos ni perdidos. Él está con nosotros, animándonos a elegir la luz, a elegirlo a Él. Y eso es lo que me impulsa a seguir adelante. Incluso cuando es difícil, enfrentar lo que vi. Fue brutal. Algunas noches no podía dormir, mi mente repasaba esas visiones como una película que se quedaba en bucle. El árbol moribundo, el océano asfixiante, ese muro imponente. Me atormentaban. Me despertaba sudando, con el corazón latiendo con fuerza, preguntándome si podría soportarlo. No eran solo las imágenes. Era el peso de lo que significaban. Cargaba con algo enorme, algo que Dios quería que compartiera, y me daba mucho miedo. Pero cada vez que sentía que me ahogaba, recurría a la oración. Me arrodillaba junto a mi cama, con las manos juntas, y simplemente le hablaba. Jesús, por favor, dame la fuerza para entender esto, para aceptarlo, para hacer lo que necesitas que haga.
Esos momentos susurrándole en la oscuridad fueron como un salvavidas. Sentía esa calidez, esa paz serena que me invadía. No era que las visiones desaparecieran ni se hicieran más fáciles, pero la oración me hacía sentir que no estaba sola. Leía la Biblia, pasando a los Salmos o a Juan, dejando que las palabras calaran hondo. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Lo repetía una y otra vez hasta que mi respiración se calmaba. Mi fe era como una roca. Podía apoyarme en algo sólido cuando todo lo demás se tambaleaba. Poco a poco, comencé a sanar. No solo del accidente, sino del miedo. Empecé a comprender que Él no me había mostrado estas cosas para quebrantarme. Él las había mostrado para edificarme, para prepararme. La oración no eran solo palabras. Era mi manera de conectar con su fuerza, su plan. Y poco a poco, empecé a creer que podía llevar este mensaje. Por muy pesado que fuera, un día me impactó, claro como la luz del día. Jesús no me mostró esas visiones para que no las recordara. Me dio una misión. Una misión, compartir, hablar, ser la voz de lo que había visto. Me creyeran o no, no podía callarme, aunque la idea de hacerlo público me revolviera el estómago. Tenía que hacerlo por él, por el mundo, por quienes necesitaban escucharlo. Así que empecé poco a poco, publicando más dibujos y reflexiones en línea. Pero luego di pasos más grandes. Escribí un blog, donde compartí cada detalle que recordaba. Incluso empecé a hablar en pequeños grupos de la iglesia, con la voz temblorosa al principio, aferrando el podio con las manos como si fuera lo único que me mantenía en pie. Este vídeo que están viendo es parte de esa misión. Estar aquí hablando con ustedes es aterrador, pero es a lo que estoy llamado. Me he unido a foros en línea, he compartido mi historia en reuniones de oración locales e incluso he hecho algunas transmisiones en vivo con personas que querían saber más. Cada vez que comparto, siento ese mismo fuego en el pecho, el que sentí cuando me habló. Es como si estuviera ahí, empujándome hacia adelante, diciéndome, sigue adelante, Lily. Algunos escuchan con los ojos muy abiertos. Otros asienten como si sintieran el mismo llamado. Claro, hay escépticos, gente que pone los ojos en blanco o me llama soñadora, pero ya no dejo que eso me detenga. No se trata de convencer a todos. Se trata de llegar a quienes están listos, a quienes tienen el corazón abierto. Cada vez que hablo, me siento un poco más fuerte, un poco más cerca del propósito que me dio. Ya no soy solo Lily de Oregón. Soy una mensajera, y no me rendiré. Mi vida ahora es completamente diferente. Ya no me desvelo con miedo a la oscuridad porque sé que hay una luz eterna ahí fuera, siempre brillando, siempre guiando. Ya no me preocupo por el futuro como antes, porque confío en que Él me guía. Esas visiones, ese momento con Jesús, me cambiaron. He encontrado el verdadero sentido de mi vida. Y no se trata de buscar buenas notas, encajar o descubrir qué viene después. Se trata de amar, de compartir, de seguir su voluntad, sin importar a dónde me lleve. Me despierto cada día con este propósito. Es como un fuego dentro de mí, firme y cálido. Ya no temo a las sombras de esas visiones, porque sé que no son el final de la historia. Él me mostró las advertencias, sí, pero también me mostró su amor, su gracia. A eso me aferro. Eso es lo que quiero compartir contigo. Mi vida se ha renovado, no por mi propia fuerza, sino por mi fe en Él. Y sé en el fondo que si yo puedo encontrar este propósito, tú también puedes. Él tiene un plan para todos nosotros. Y empieza por abrirle nuestros corazones. Así que aquí estoy, Lily Evans, una chica de un pequeño pueblo de Oregón, de vuelta del borde de la muerte con un mensaje. Es un mensaje sobre el amor, sobre la esperanza, sobre las decisiones que tomamos cada día. Jesús me abrió una puerta, me mostró cosas que la mayoría de la gente ni siquiera podría soñar. Árboles moribundos, mares embravecidos, muros que nos separan.
Pero más que eso, me mostró su corazón, su amor infinito y su llamado a actuar. Pasé de ser una niña curiosa, siempre preguntando por qué, a alguien con una misión que jamás imaginé. Ya no soy la misma Lily que era antes de ese accidente de bicicleta. Soy alguien que ha visto la luz y sabe que tenemos trabajo por hacer. Esta no es solo mi historia. Es la nuestra. Esas visiones, esas advertencias, no pretenden asustarnos para que nos escondamos. Son una llamada de atención, una oportunidad para elegir de otra manera, para amar mejor, para cuidar de este mundo y de los demás como Él lo hace. Solía pensar que era demasiado pequeño para marcar la diferencia. Pero Él me mostró que cada paso cuenta. Cada oración, cada palabra amable, cada decisión de defender la verdad, todo importa. Y empieza con nosotros, ahora mismo, donde estamos. Si esta historia te ha conmovido, si te ha conmovido el corazón, te pido que me acompañes. Suscríbete si quieres saber más. Más testimonios, más mensajes de lugares inesperados, desde la luz del cielo hasta advertencias que no podemos ignorar. Construyamos juntos una comunidad, un lugar donde podamos compartir, crecer en la fe y compartir su amor con un mundo que tanto lo necesita. Gracias por acompañarme en este camino. No estás solo. Nunca. Jesús te ama, y rezo para que encuentres su luz en tu vida, como yo la encontré.